Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Es la palabra de Jesucristo, escudriñad las Escrituras. Hace muchísimos años me tocó escuchar una predicación acerca de lo que significa escudriñar. No es nada más leer, es meditarlo, analizarlo, compararlo, ver el entorno, ver lo que realmente de fondo dice la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y el 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vamos a meditar en la palabra de Dios, hermanos. Hemos titulado el tema El mensaje de Dios. Quizás un poco ambicioso. Quisiera que me tuvieran paciencia, que Dios nos ayude y podamos comprender el propósito de este mensaje de Dios. ¿Qué es el mensaje de Dios? Bien, lo hemos dividido en 5 partes. La primera, que Dios nos habla. La segunda, la obediencia y la desobediencia. Tercera, arrepentimiento. Cuarta, la voluntad de Dios. Y quinto, conclusión. Es un orden. Dios quiera que lo podamos seguir y nos bendiga. Dios nos habla. La primera parte. Vemos en Génesis 2, del 15 al 17, que dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a hablar de lo que Dios habla. Esto fue lo que Dios le dijo a Adán. Podríamos pensar que no es tan difícil. Prácticamente haz todo lo que quieras, nada más no comas de una fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le habló a Adán. Y vemos que Dios le habló a Abraham sin H. Así viene también en la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, del 1 al 3. La idea es que veamos cómo Dios les habló, y luego quién obedeció, quién no obedeció, quién se arrepintió, y qué es lo que Dios quiere en su voluntad. Esto fue unos pasajes donde Dios les habló, y luego cuando llegaron al monte Sinaí, recuerden que venían de Egipto, y entonces Dios les dio unas instrucciones, los 10 mandamientos, que los vemos en Éxodo 20 o en Génesis 5, en los dos vienen. Los 10 mandamientos y muchas más instrucciones a Moisés para que su pueblo pudiera ir por un buen camino. Recordemos que venían de ser esclavos en Egipto, 400 años, creo que eso es lo que dice la Biblia, bastante tiempo. Y entonces Dios les dio los 10 mandamientos y los demás estatutos y instrucciones a través de Moisés. También le habló a Jonás. Son varios que habló, hermano, ténganme paciencia. También le habló a Jonás. ¿Se acuerdan que le dijo a Jonás? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1, 1 y 2. Bien.
Y luego nos dice en Hebreos 1, del 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La carta a los hebreos, que se entiende que la hizo también el apóstol Pablo. Dios había hablado directamente con algunos y Dios habló ahora por medio de Jesús. ¿Y nosotros qué? Bueno, Dios nos habla también a través de la Biblia, hermanos, a través de la Biblia. Acuérdense que en aquellos tiempos no había Biblia. Bien, y nos dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos habla, hermanos. Ahora, lo que tenemos nosotros es la Biblia. Gracias a Dios que tenemos su palabra para los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y en eso pues se basa nuestra fe. La Biblia es la palabra de Dios. Vamos a creerlo así profundamente, hermanos. Y ahora Dios nos habla a nosotros a través de la Biblia. A través de la Biblia. Oramos también y tal vez algunos podamos escuchar la voz de Dios, pero realmente para conocer lo que Dios quiere que hagamos, tenemos su palabra. Ahora vamos a ver la parte 2, la obediencia y la desobediencia. En Génesis 3, 11 y 12, la única vez que Dios le pidió nada más, no comas de la fruta del árbol tal, en la ciencia del bien y del mal. Y Adán comió. El único límite que le puso, la única ordenanza, el único mandamiento, como quieran verlo, no comas de ese fruto, y comió. Nos dice, y se dio cuenta que estaba desnudo. Y ahí vemos en Génesis 3, del 11 y 12. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, no tengo la culpa. Esta mujer, que algún pastor dijo alguna vez, la mujer que tú me diste por compañera, ella fue la que me dio a comer y yo caí, como si le reclamara a Dios. Y entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Quién tuvo la culpa? Ninguno, ¿verdad? La serpiente. Así nos la pasamos muchas veces. Eso yo creo que nos ayuda. No es mi culpa, es culpa de él, es culpa de qué, es culpa de otro. Bueno, pues no se arrepintieron, ¿verdad? No se arrepintió Adán, luego veremos en el arrepentimiento. ¿Y qué pasó con otro pasaje, el que leímos hace un rato? Que Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo, para que lo sacrifiques en holocausto. Como que no comprendemos muy bien, pero ese holocausto, por lo que entiendo, pues era poner un altar, poner una leña y luego encima poner a la víctima, al cordero, y en este caso iba a ser el mismo hijo de Abraham, el hijo único, Isaac, encima de la leña, y luego degollarlo y luego quemarlo. No sé cuántos de ustedes pudieran seguir una instrucción de Dios. A tu hijo, degollarlo y luego quemarlo. Pues Abraham tuvo fe. Abraham, el padre de la fe, Abraham tuvo fe. Y fue adelante, ¿verdad? Con el hijo. Vamos a hacer un sacrificio a Dios. Y va el hijo no sabía, desde luego, ya vimos ahorita que leímos. Y va y dice, ya llevamos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Dios proveerá.
le dijo Abraham. Y llegaron, y ya que estaba muy dramáticamente, parece extraordinario esto, lo acostó el muchacho sobre la leña, lo amarró y ya lo iba a devolver. Bueno, pues Dios lo vio y el ángel de Jehová le dijo: detente, no hagas daño al niño, ya veo que sí me temes y que estás dispuesto a tanto, que no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos, y fue Abraham y lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Una prueba de fe tremenda. Abraham obedeció. Quisiera que pensáramos un poco en la obediencia y la desobediencia. Adán y Eva no obedecieron, Abraham sí obedeció. Y nos dice en Números 14, del 26 al 30, ya que iban a entrar a la tierra de Canaán, ya que Dios los había preparado en el monte de Sinaí, ya los había dado los 10 mandamientos, ya los había entrenado militarmente, dice que salieron del monte de Sinaí hacia la tierra de Canaán, y ya que iban a entrar, venían organizados en una forma militar. Aquí viene la descripción en la Biblia: un campamento adelante, otro atrás, y uno a cada lado, y en medio el tabernáculo y los sacerdotes y las mujeres y todos. O sea, imagínense, un grupo de soldados, todos los que pasaban de 20 años y aptos para la guerra. Particularmente el número 603.550. 603.550. Esos eran todos los que iban a conquistar Canaán. Pues cualquiera se podría impresionar. Pero ellos, ya ven, cuando llegaron a la orilla, mandaron 12 espías y fueron y vieron, y efectivamente la tierra era magnífica, muy fértil, y los frutos y todo estaba muy bien, pero 10 de ellos dijeron que no entraran, porque había gente también ahí, y también estaban los hijos de Anak, los gigantes, y 2 dijeron que sí. Entonces, como pues pudieron más los 10, decidieron no entrar, y los otros 2 estuvieron hablando de que Dios está con nosotros, vamos adelante, Dios nos trajo hasta acá, Dios nos ha preparado. Pues no, dice que estaban a punto de apedrearlos, y Moisés intercedió y lo dejaron así. Entonces se regresaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nos dice en Números 14, 26 al 30. No obedecieron, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que a mí se quejan? Y les vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, 603.550, numerito que ya me lo grabé, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Ni Moisés, que había sacado al pueblo de Egipto y lo llevó y lo preparó y recibió los 10 mandamientos, hablaba con Dios, ni Moisés entró. Ni Aarón, su hermano, recuerdan que Dios lo consagró como sacerdote, unas vestiduras especiales y todo, pues no entró ni Moisés ni Aarón. Y los otros 603.550 se murieron en el desierto. Ahí los trajo Dios en un desierto que estaban alrededor caminando.
un tiempo aquí, otro tiempo allá, ya saben, la nube de día y el fuego de noche, y así, que lo llaman, y el maná y todo esto. Bueno, pues Dios los castigó hasta que murieran todos cuantos, ya hemos mencionado el número, se murieron todos. Yo entiendo que en 38 años, dice que iban a ser 40 años en el desierto, ya llevaban 2, yo entiendo que son 38 más, puede ser que sean los 40 más, yo creo que son 40 porque en total, 2 primero y 38 después, total se murieron todos. Ese es el Dios de la Biblia, ¿no? Es el Dios a los que no obedecen. No les permitió a nadie. Después de haberlos sacado de Egipto, aquí habían llegado, creo que como 2 años después de que salieron de Egipto, ya estaban a las puertas de Canaán y no entraron. Y se murieron todos, incluyendo a Aarón y a Moisés. Si quieren ver más de las bendiciones de la obediencia y la desobediencia, pues está en Deuteronomio 28, ya saben, del 1 al 68. Si dice Dios, si sigues todos mis mandamientos y haces todo lo que te digo, tú vas a ser bendecido, y tu familia, y tu esposa, y tus hijos, y todo va a ser bendecido. Pero si no obedeces, vas a ser maldito tú, y maldito tu hijo, y toda la familia, y maldito todo. Muy duro, está muy largo ya, pero ya creo que estamos familiarizados. Las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. ¿Y qué nos dice Jesucristo? En Mateo 7, del 24 al 27. Después de haber dado instrucciones también Jesucristo, que no les pretendo dar yo ahora, lo que quiero animarlos es a que ustedes estudien más la Biblia. Necesitamos profundizar en la Biblia. ¿Se acuerdan un versículo por ahí? Oseas 4:6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo quiero incitarlos, animarlos a que vayan viendo todo lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere y lo que nos castiga también. Oye, castigó a Moisés y a Aarón y no los dejó entrar en la tierra prometida. Pues así es Dios. Dice Jesucristo, después de hablarles el sermón del monte, hagan esto, no hagan esto, no hagan otro, y así. Ahí lo pueden ver en Mateo 6 y 7. Lo que me interesa es que veamos qué dice Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas cosas y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vamos viendo cuál es el mensaje de Dios. Vamos viendo un poco. Dios nos dice que hagamos unas cosas, alguien la obedece, alguien no la obedece, y vamos viendo cómo Dios bendice o maldice. Vamos a ver el tercero. Desde luego están los evangelios y todos los profetas y los apóstoles que mandaron las cartas, Pablo y Pedro, Juan y Santiago y Judas. Bien, el arrepentimiento. Adán y Eva no se arrepintieron, ¿no? Le echaron la culpa a otro, fue por culpa de él, fue por culpa de ella. La mujer que tú me diste fue la que me enredó, me dio a comer y yo comí, pero tú tienes ella, a ver quién tiene la culpa, yo no. Y la mujer tampoco aceptó su culpa y no se arrepintió. Y la serpiente pues se decidió. Bueno, ¿qué pasó con ellos? No se arrepintieron. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Los sacó del Edén y lo castigó terriblemente, ¿verdad? Con
con el sudor de tu frente vas a comer, y vas a batallar mucho y muchos problemas, y maldita será la tierra por ti. Muy duro, muy duro. O sea, yo creo que las cosas con Dios son muy serias. A veces las vemos superficiales y juzgamos que Dios es muy bueno, pues nomás que no dejó entrar a Moisés y Aarón, y síguele con mal, ¿verdad? Para eso es la Biblia, por eso es tan grande la Biblia, ¿verdad? Por eso es tan extensa. Entonces ellos no se arrepintieron. Y vemos por ahí en 2 de Crónicas 7:14, es un versículo también muy conocido, cuando estaban en la dedicación del templo de Salomón, un templo fantástico. A veces cuando lo leo por ahí, de todas las instrucciones de Dios y cómo fue hecho con tanto lujo y tanto detalle, y le dice Dios, si se humillare mi pueblo, cuando hayan pecado, ¿verdad? Que se hayan alejado de Dios y adorar dioses ajenos y cosas, que se hayan desviado, y nosotros en consecuencia también, si nos hemos desviado. Bueno, pues aquí nos dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Varias condiciones, hermano. No es gratis, ¿eh? El perdón de Dios no es gratis. Para nosotros, Dios nos perdona por Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. Aquí todavía no estaba Jesucristo. En la Biblia no lo menciona, aunque ya estaba desde el principio. Vemos que era Dios y estaba con Dios, el verbo en la carta de Juan. Bien. Entonces nos dice que hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas para que Dios nos perdone. Te lo repito. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, que se arrepintieran y se convirtieran, entonces Dios los va a perdonar y sanar su tierra. Vemos Jonás. ¿Recuerdan qué pasó con Jonás? Bueno, pues Dios le dijo que fuera, pero no fue, ya saben. Se fue para Tarsis, se fue en un barco, vino una tempestad y cayó al mar, lo echaron al mar, y al fin se regresó a su casa. Y dice, y vino en Jonás 3:1-5, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. No encontré cuántos son 3 días de camino, pero un día de camino de reposo, sí encontré que era 1080 metros, 1080 metros del día de reposo. Y de un día normal, podrían ser 4 o 5 mil o algo, ¿no? Entonces unos 5 kilómetros por 3, una ciudad que tenía de largo 3 días de ir caminando, 15 kilómetros, o sea, era una ciudad bien grande, Nínive. Bien, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 años, a 40 días, perdón, de aquí a 40 días Nínive será destruida, y repitiendo, y que se convirtieran y así. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice también que el rey escuchó lo que andaba por ahí diciéndose, que andaba un profeta, y el rey mismo se arrepintió y se vistió de cilicio y proclamó ayuno para todo el pueblo y aún para las bestias. O sea, un arrepentimiento, yo creo, muy genuino. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3:10. Alguien que sí se arrepintió. Toda la ciudad de Nínive, que era una ciudad muy grande, entiendo que de las más grandes en aquella época, y se arrepintieron. El arrepentimiento estamos viendo. Y luego vemos en Mateo 3, del 1 al 2,
cuando apareció Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y un poco después, ya que Jesús fue llevado a ser tentado en el desierto y vino y empezó a predicar, también dice Números 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras, cuando las leí hace muchos años por primera vez, oye, son las mismas palabras exactamente. Pues sí, podríamos pensar que es muy importante el arrepentimiento. Pues claro que sí, el arrepentimiento. Y luego cuando vino el Pentecostés, ya que estaban reunidos todos juntos, unánimes, recuerdan, empezaron a hablar en los idiomas extranjeros, en lenguas, y dijeron que andaban mal, y entonces Pedro se levantó y dio su primer discurso. Y le dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A ese Jesús, Cristo, ya saben que esa es la palabra griega para el Mesías. Aquí está esto en griego, según entiendo en el Nuevo Testamento, pero es lo mismo que el Mesías. Entonces si le dice, el Mesías que ustedes estaban esperando es el que ustedes crucificaron, y Dios le ha dicho el Mesías. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es fundamental, hermanos. No es nomás alzar la mano y recibir a Cristo y hacerle el favor a Dios de que aceptamos a Cristo y esas cosas. Es un arrepentimiento. Bien, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere limitarnos? Que no hagamos unas cosas y otras. Los cristianos no hacen esto y no hacen aquello. ¿Dios quiere que tengamos esclavitud o quiere que tengamos libertad? Dios quiere que tengamos libertad. Pero voluntariamente hagamos lo que Él quiere, que lo obedezcamos. Allá después de haber dado los 10 mandamientos, en Deuteronomio 5 en particular, recuerden bien en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, en Deuteronomio 5, 29, hay un versículo que me ha impresionado también muchísimo. Dice Dios, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Tiernamente son palabras, entiendo, de Dios mismo. Y dice, ¿qué más quisiera? ¿Qué más quisieran? Que hagan todos mis mandamientos y tengan temor de mí todos los días, para que les vaya bien en su vida. Eso lo dice en Deuteronomio 5, 29. Dios quiere que hagamos lo que Él nos indica para que nos vaya bien, para que nos vaya bien. ¿Qué es lo que nos dice? Es lo que quiero dejar de tarea, hermanos. Hay que leer toda la Biblia, por favor, hay que conocer la Biblia si queremos ser cristianos con madurez y con conocimiento de Dios, hasta donde podamos. ¿Cuáles son todos los mandamientos? Alguna vez escuché a un judío por ahí, pues son 325, no sé cuántos, un montón. O sea, no nomás los 10 mandamientos, y acuérdense, también vienen, desde luego, aquí en Deuteronomio, cuando les dio todas las instrucciones, leyes para esclavos también, y leyes para los siervos, y leyes para la usura y los préstamos, un montón. Bueno, tarea, hermanos. Lo que quiero animarlos es a que queramos andar en los caminos de Dios voluntariamente. Dios quiere que nos vaya bien.
porque a veces nos va mal. El Salmo número 1, del 1 al 3, ya lo conocemos muy bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado en corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. ¿Le creemos a Dios? Yo lo animo a que absolutamente, hermano, lo creamos. Con todo mi corazón y toda mi alma, que más quisiera, así como dice Dios. Oye, vamos a estar todo el tiempo guiándonos por la palabra de Dios para toda nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Pues claro, hermano, Dios quiere que todo lo que hagamos sea prosperado. A veces no es prosperado, porque andamos mal. Es tan simple, ¿verdad? ¿Por qué no nos va bien? Porque algo hacemos mal. Bueno, podemos echarle la culpa, recuerden, Adán desde el principio nos enseñó, echarle la culpa a este, al otro y a ver a quién. Pero la realidad es personal, la salvación es personal, recordemos. Y nos dice en Timoteo, recuerden, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere capacitarnos para que seamos perfectos en todo, en nosotros. ¿Nosotros somos perfectos o no? Sí, dice en otro pasaje, lo que he encontrado, dice Salomón, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron otras perversiones. Nuestro cuerpo es perfecto, pero a veces no lo cuidamos bien, hacemos cosas mal y caemos en pecados. Dios nos hizo perfectos, pero nos desviamos. Bueno, pues ahora está la palabra de Dios para que seamos perfectos. Toda la palabra de Dios. Lo que podemos predicar en un rato como este, media hora o algo, es muy poco, hermanos. Yo creo que cada quien tenemos que escudriñar las Escrituras, como nos dice. Y en la segunda de Pedro 3:9, ya ven, esperamos la segunda venida de Cristo, que no viene todavía. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere condenarnos, ni Cristo tampoco. Dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Podemos pensar, para los que ya hemos sido salvos del pecado, en Romanos 6:22, que nos dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la libertad para pecar. No, hermanos, no. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Para los que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿qué sigue? La santificación. A través de la palabra, yo creo, de la Biblia. Y como fin la vida eterna. Y nos dice otro versículo que me impresiona, Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Espero que hayamos entendido. Unos lo obedecieron, otros no lo obedecieron, y claro que hay mucho más ejemplos en la Biblia, para que podamos comprender. Teme a Dios y haz lo que Dios te pide, lo que Dios te dice. Pero Dios nos da la libertad. Podemos creer en Él o no creer en Él. Pero si no hacemos lo que Dios nos dice, si no hacemos lo que está escrito en la palabra suya, a veces se me hace muy duro pensar, es que no le creo a Dios. No le creo a Dios. Eso que dice Dios, me hace que no. Él no quiere que yo me divierta, que yo disfrute la vida, que haga lo que me dé mi gana. Dios quiere que nos vaya bien, que prosperemos en todo, que seamos perfectos y que nadie se pierda.
y nos da su palabra. Dice, ¿por qué no? Y no queréis venir a mí, dice Jesucristo, para que tengáis vida. Algunos de nosotros seremos los que no queremos ir a Cristo para tener vida, que no queremos conocer de la palabra de Dios. Tenemos la libertad de leerla o no. Es más, recuerden, Jesús nos dice escudriñar las Escrituras, escudriñarlas. Esa es la voluntad de Dios, que conozcamos su palabra, que hagamos lo que Él nos pide y nos va bien. Y todo lo que hace prosperará. Yo creo que hay aquí muchos de nosotros que ya hemos vivido una larga vida cristiana, que hemos sido bendecidos, que Dios nos ha prosperado y que vamos en sus caminos. Y hay algunos, espero. Y los demás hermanos, es personal, cada quien, cada uno de ustedes. ¿Qué tanto les importa obedecer a Dios y temer a Dios? Temer a Dios, no un temor reverente que a veces se menciona por ahí. Ese Dios que no dejó entrar a Moisés, y que Dios que mató a mucha gente por allá en el desierto. Recuerden, 603.550 que se murieron, no podía haberlos perdonado y ya, pues era su pueblo. Pues no, se pasaron 38 años hasta que se murieron todos. De veras, hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre, dice. Está bien. Hermanos, ¿cuál es el mensaje de Dios? Está fácil. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso, desde luego, se basa en que creamos en Dios. Recuerden, como comentaban, el que busca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Pues sí, bueno, pues aquí tenemos su palabra. Yo digo que este es el mensaje de Dios para ustedes, para mí, para el que todo el que quiera venir a Cristo. La Biblia es el mensaje completo. Es un poco largo, pero tenemos años, hermano. Todavía nos queda vida, a lo mejor no mucho algunos, pero que Dios nos ayude a andar en sus caminos. Que Dios los bendiga, hermano.